Les he pedido a mis suscriptores que comentaran los que ellos consideraban los mejores fanfics de la serie. Con un total de 21 fanfics comentados, me decidí por realizar este top con estas obras elegidas por ustedes. Aclaro que el orden de estas obras se debe a que fueron las más votadas y que no les doy una review completa debido a que no quiero hacer el video tan largo. A continuación, empezaré a comentar cada una de estas obras bajo mi opinión y que al final le asignaré una calificación según mi criterio, y veremos qué tal está la comunidad de fanfics de The Loud House en general. Bien, comencemos. Puesto 10. Empezamos esta peculiar lista con el fanfic, Rechazadas, por parte del autor recurrente. Si bien este fanfic trata de que las hermanas y los señores Loud fueron a la cárcel después de haber sufrido una demanda por parte del supuesto mejor amigo de Lincoln, Clive, luego de los sucesos de No Suglut y de no hacerle caso a Lincoln que no los demandara. Tras perder el juicio y ser sentenciados a varios años de prisión, aquí es donde comienza el verdadero infierno para las chicas y los señores Loud. Si bien la trama para muchos es algo repetitivo, puedo decir que este va más allá de lo típico de No Suglut, y que esta contiene un desarrollo interesante, pero con ciertas fallas. Y una de estas es por qué Lucky, Lola, Lana y Lisa fueron a la cárcel. Según yo, las leyes de una constitución, no se puede juzgar a un menor de edad, a menos que sea un caso grave, pero viendo que fueron juzgadas por maltratar a su hermano, no podían ser juzgadas ante una ley, ni mucho menos sentenciarlas a la prisión, a lo mucho serían mandadas a un psicólogo, pero no esta clase de sentencias, cosa que le quita algo de lógica a la historia. Ya centrándonos en la historia, esta tiene un desarrollo bueno, aunque algo exagerado el castigo de las hermanas, a pesar de supuestamente estar justificados. En sí trata de que la familia Loud sufre de diferentes maneras, por parte de las hermanas su castigo fue de una manera bastante exagerada, como, por ejemplo, las violaciones a cada rato, la violencia que recibieron, además de que tengo una duda de todo eso, ¿por qué hay hombres en la cárcel? Que yo sepa, dividen las prisiones por género, para que, supuestamente, no pasara este tipo de casos. Los señores Loud sufrieron en menor medida, aunque tuvo desarrollo correcto, además de no poner cosas exageradas. Por parte del albino no pasa mucho, ya que solo sufre de que sus hermanas y padres estén pasando por cosas malas, sin embargo, este no puede hacer nada, ya que fue mandado con sus tíos, cosa que fue bien elaborada, y que ayuda al personaje del albino, a pesar de que este no tenga tanta participación que digamos. El cambio de personalidad de las hermanas fue necesario y bastante correcto el desarrollo implementado en cada una de ellas, ya que tras lo que había pasado en el reclusorio, cosa que aporta para el transcurso de la historia. Otro punto que le puedo quitar a esta historia fue el hecho de abusar los feels en la primera parte de la historia, pese a que fue necesario para las partes posteriores de esta tuvo un exceso bastante notorio y más el hecho de que las hermanas no pararan de sufrir y la exageración que esta tomó. Transcurriendo con la historia, esta tiene un buen desarrollo ya que luego de que el psicólogo ayudara a las hermanas a salir de ese infierno, además de que el tormento, los traumas y su recuperación de estas, tiene un desarrollo consistente y bien elaborado, donde todo comienza a tomar forma, los momentos de suspenso, drama, tristeza, y tensión están bien elaborados, también algunos elementos psicológicos estuvieron bien, pese a tener cosas en las que solo era asentar cabeza y no cerrarse en el pánico como se mostraba en la mayoría de veces. La actitud de las hermanas está justificada y su desarrollo está bien, solo que no se nota que hayan mejorado, entiendo que sufrieron traumas que no muchos superan, pero por lo menos pueden tener un momento en el que no solo tengan que sufrir. El personaje llamado Elias, está desarrollado de buena manera, realizando bien su papel de psicólogo que busca ayudar a sus pacientes, aunque esto va más allá de eso, ya que él busca que ellas estuvieran bien. Actualmente esta historia está en pausa, por lo que para concluir con esto, puedo decir que la historia es interesante ya que los momentos fuertes y donde ocurrieron los sucesos más resaltantes, fueron bien elaborados, llevando el suspenso a niveles en los que podías simpatizar con los personajes. Lo único que puedo juzgar es el principio de la historia, con cosas que en sí no son lógicas en el mundo en que vivimos, además de que algunas actitudes de las hermanas fueron bastante exageradas pese a estar justificado por el daño que sufrieron, hacen que no sientas empatía con ellas, incluso en momentos donde se llevó a cabo algo de terror y suspenso se sintió bastante forzado, y que para colmo en el transcurso de los capítulos no se ve que las hermanas vayan a mejorar a menos que Lincoln regrese y se resuelva todo, aunque eso sería tirar todo el desarrollo de las chicas a la basura. Siendo lo único que se pueda corregir sea de poco a poco. En sí esta historia es buena ya que la mayoría de los acontecimientos son justificados, y de contar con un desarrollo bueno, a pesar de lo antes comentado, este cumple bastante con su calidad de entretener y puedo decir que se ganó su lugar en el top.
lo que hace que el fanfic sea bueno. Puesto 9. En este puesto tenemos el fanfic, Tú y yo juntos hasta el final, por parte del autor Brianix. Esta historia tiene como trama, en donde un mundo apocalíptico donde nuestros protagonistas Lincoln y Lola, tienen que sobrevivir ante los peligros del mundo y mantener su inmenso amor. Esta historia tiene un desarrollo bueno, donde los recursos del mundo apocalíptico están bien utilizados y no se tornan ilógicos, lo único que se le puede juzgar es la exageración o el forzar algunos momentos como algunas batallas entre los personajes y los monstruos. Los personajes están bien en cuanto a su construcción, los que tengo que destacar es a Lincoln y a Lola. Empezando con Lincoln, su construcción es buena, ya que el autor lo pinta como un guerrero dispuesto a proteger a su amada, cosa que está bien elaborada sin que se torne exagerada su actitud o ilógica, además de que los momentos en el que destaca su personaje, tiene una estructuración sólida. En el caso de Lola, tiende a ser el punto de apoyo para el albino, pese a que tiene un desarrollo correcto, es bastante plano en los primeros capítulos, pero eso cambia conforme pasa la historia, donde esta toma fuerza, con momentos que reforzaron su personaje, y por decirle un ejemplo es donde ella demostró algunas habilidades para acabar con los enemigos. Aunque lo que no convence mucho fue el triángulo amoroso en Lola. Ronnie, Anne y Lincoln, ya se vio algo forzado y que pudo haberse realizado de mejor manera en vez de lo típico y que no favoreció a ninguno de los personajes. El incluir a varios personajes quizá no ayuda mucho pese a que unos no tuvieron una participación decente o por lo menos sólida. E incluso también los momentos en los que se mostró batalla no se vio tan bien, ya que estos se vieron exagerados y tornarse anticlimático pese a que a lo poco elaborados que fueron, y de la manera más barata en que se nos vende. Pese a estos puntos ya explicados, este fanfic es bastante sólido ya que por lo menos trata de contarte una historia sobre la relación entre Lola y Lincoln, lo que le da ese toque fresco, ya que la gran mayoría de los fics de Loudcest tienden a ser mal elaborados. Personalmente no lo pondría en el top, pero que sin duda es de lo mejor que tiene el Loudcest en cuanto a fanfics se refiere. Puesto 8. En este puesto nos encontramos con el fanfic, Punto de Quiebre. Por el autor The Indomitus. Este fanfic está basado en el episodio 8 de la serie, donde tenemos a Lincoln como protagonista y Lynn como la villana de esta historia. La trama trata de que Lincoln tratara de salir adelante pese a las adversidades y sus mayores rivales, sus hermanas. Pese a que esta historia esté sacada en el episodio infame y estar utilizando cosas ya vistas en otros fics de esta temática en los primeros capítulos, conforme pasa los capítulos esto se deja de lado para dar paso a las verdaderas intenciones de la deportista. Su desarrollo es consistente y correcto, ya que se puede destacar varios momentos de tensión y suspenso, realmente fueron bastante efectivos, donde el autor supo usar sin que se viera forzado o precipitado. Además de que se muestra una evolución desde la partida de Ronnie y Anne, las batallas entre Lincoln y sus hermanas. Pasando con los personajes, con Lincoln su construcción es sólida, donde lo vemos como el chico que ante las adversidades tratara de imponerse de la mejor manera, o para resumir como el camino del héroe, que de verdad esta cumple de buena manera, incluso sus momentos de antihéroe estuvieron bien ejecutados, aunque su actitud tiende a ser cuestionable por el hecho de que sea indeciso, no quiere decir que no pueda tomar elecciones de las que solo se requiera usar el sentido común. Con Lynn, debo decir que es la mejor construida de la historia pese a tener varios fallos que afectan un poco su construcción, pero que estos quedan de lado cuando ella ejerce el papel como la villana de esta historia, ya que realmente hace que la odies por cómo está elaborado. Lo único malo es que cuando tienen sus encaramientos con el cabeza de semen, se sienten forzados y que estos pierden el toque de efectividad, y por ponerles un ejemplo, al primer encaramiento se llevó de buena manera, la segunda, el nivel bajó considerablemente, y el tercero se eleva un poco el suspenso, pero no se siente de la misma manera como la primera. Los personajes como Kookie, Tabi, Polly y Haiku, su desarrollo es decente, ya que estos son el punto de apoyo del albino, aunque claro, también buscan tener una oportunidad con el peliblanco, luego de que su novia partiera de la ciudad, pese a que en los capítulos toman un papel protagónico, donde refuerzan sus personajes, aunque luego pasan a segundo plano. Además de Lynn, solo otra hermana que destaca es Luna, aunque no es algo que resalte o vaya más allá de solamente estar resentida y molesta con el albino. La inclusión del abuelo deja mucho que pensar debido a que este relata varias cosas que sucedieron a lo largo de la historia, aunque no es tan relevante como para aportar algo más que solo hechos transcurridos fuera de pantalla.
Una cosa que puedo criticar, son las actitudes que toman las hermanas Loud cuando se les requiere, o en otras palabras, es forzado, y por ponerles un ejemplo. En una parte de la historia cuando las hermanas llevaron una votación para ver si Lincoln era integrado o no a la banda familiar, Lana y Lucky se mostró que estaban del lado del albino, pero luego en episodios posteriores se muestran en contra de este, quizás se aclara en otros episodios, pero en mi opinión, se contradice con lo que expuso en anteriores episodios o que las hermanas sean vistas como ovejas que siguen y se creen cualquier cosa que les diga su pastor. Para concluir con esto, debo decir que la historia es buena sin que caiga en lo monótono o lo típico de Nozoog, que en su mayoría, técnicamente es uno de los pocos fanfic de este tema que por lo menos trata de contar una historia, algo que muchos no hacen actualmente. Pese a que tiene errores que le bajan algo de calidad a la historia o el forzar los momentos que pudieron ser mejor elaborados y pudo elevarlo un poco más, esta cuenta una historia a base de una rivalidad entre hermanos, donde esta ya toca más allá de la suerte, cosa que refuerza eso. En fin, en lo personal no lo pondría en el top, pero se gana un lugar como un fanfic de Nozoog decente. Puesto 7. En este puesto tenemos al fanfic El socio Lincoln Loud, por parte del autor José Ricardo Álvarez o Giuseppe para los cuates. Este fanfic nos narra cómo el chico albino se escapa de la casa, luego de que escuchara a su familia que él sería su esclavo personal, tras los sucesos transcurridos en el episodio de Pelea en Familia. Y ya cuando está fuera de la casa Loud, conoce a Marcus Lemonis, quien junto con su esposa adoptarán al albino y formarán una familia. Ahora Lincoln, siendo un hombre de negocios, tendrá que enfrentarse a su pasado, o mejor dicho a su familia. Comenzando con mi opinión, es un fanfic que se desarrolla de manera adecuada donde Lincoln ahora puede mostrar sus verdaderas capacidades y explotar su potencial para ser un chico talentoso, cosa que está bien y refuerza el personaje del albino, aunque el hecho de que él huyera solo por lo que dijo familia fue algo forzada y un tanto exagerada, porque si le ponemos algo de razonamiento, Lincoln se hubiera defendido de las acusaciones de sus hermanas, además de que sus razones son algo exageradas por estar molestas con él. Cosa típica en la mayoría de los fanfics de este tipo, al igual que los del episodio tabú de la serie, y que con esto quiero decir que no le ayuda en la construcción tanto del cabeza de semen, las hermanas y los padres, en especial a estos últimos, ya que los pintaron como unos verdaderos idiotas y un poco flanderizado. Aunque no quita el hecho de que la historia tiene más altas que bajas, y un ejemplo de son los momentos donde tuvo las colaboraciones con las hermanas, pese a que no genere tanto suspenso, la manera en que se llevó a cabo fue buena, además de que se justifica las actitudes que toma el peliblanco. Siguiendo con el desarrollo de los personajes, tiene sus pros y sus contras, pero para decir si son buenos o no, creo que habría que analizarlos un poco más a fondo. Lincoln se desarrolla como el héroe, o el autor nos los introduce como el underdog y su desarrollo es el clásico camino del héroe, cosa que, si bien es muy utilizada con el personaje, esta es coherente y refuerza a su personaje. El único problema que encuentro con él es que los problemas que transcurrieron a lo largo de la historia se solucionaron de forma tan trivial. Claro, en algunos casos estuvo bien, pero se pudieron haber desarrollado de mejor manera, además de que se pudo haber tenido un desarrollo un poco más profundo a lo largo de su crecimiento con sus nuevos padres. Incluso una situación donde se requería riesgos mayores pudo haber reforzado no solo a los personajes, sino que a la historia en sí, al punto de que sea un poco más entretenida. En sí su personaje está bien elaborado y puedes simpatizar con él. Los personajes inventados como Dylan y Jair, no puedo resaltar mucho que son como las copias de Clive, aunque un poco mejor elaboradas, sin embargo, eso no quita el hecho de que sean copias exactas, y que lo que hicieron en el transcurso de la historia no sea tan relevante. El crossover o el poner a los personajes de otras series como Star, Dipper, Steven y Clarence, fue decente, aunque no fueron tan relevantes, porque también son casi lo mismo con los personajes antes mencionados, pero por destacar a uno, sería a Star, ya que solo tuvo un momento con el albino en el baile, de ahí no vuelve a ser mencionada. Las hermanas pasan a ser los antagonistas de la historia, quienes en su construcción es buena si los queremos pintar como villanas, en la mayoría de las hermanas. Otra cosa que puedo criticar como algo que no aporta mucho en la historia, es el hecho de que nuestro protagonista no investigara quiénes eran las dueñas de los negocios que invirtió, lo digo porque en varias ocasiones recordó los nombres de las amigas de estas. Y que la mitad de las hermanas tengan un negocio no es malo, pero el recurso se explotó bastante, aunque esto queda de lado por la manera en cómo se ejecuta. En conclusión, El socio Lincoln Loud es una historia que cumple con su objetivo de entretener, está bien escrito, además de que los recursos sobre el mundo de los negocios está hecho adecuadamente.
Pese a que tiene errores bastante notorios y que en algunos casos pudo haber crecido de manera considerable, no quita el hecho de lo bien estructurada en cuanto a historia y personajes y que ésta se expresa bien a través del mundo de los negocios y de peleas familiares. Es un fanfic muy bueno que se ganó su lugar en el top. Puesto 6. En el puesto 6 nos encontramos con el fanfic, Elecciones, realizada por el autor, Eléctrico 10. La historia trata de que Lincoln es un completo perdedor que no hacía nada por cambiar eso, hasta que su maestra le encarga un trabajo junto con otras personajes creadas por el mismo autor, sus nombres son Rachel, Mizuki y Sabrina. Donde la historia tomará fuerza con el hecho de que el Lincoln tendrá que tomar elecciones que le afectarán en su vida y futuro. Comenzando con el desarrollo de la historia, es correcto, donde las primeras partes se demuestra las características de cada uno de los personajes y cómo es la situación que están pasando. Pero para aclarar las cosas, explicaré cómo se lleva a cabo esta historia a través de los personajes para que no haya ninguna duda. Lincoln se nos introdujo como un chico que está consciente del maltrato y de la mala vida que tiene, pero que no hace nada al respecto para cambiar eso, cosa que no es mala, aunque sí es algo forzado su ejecución y se vuelve irritable de leer. Afortunadamente eso cambia conforme pasa los capítulos, debido a los consejos que las OCS le dieron para que decidiera cambiar las cosas, donde está bien desarrollado, aunque fue bastante tardado, no afecta o baja la calidad de la historia, y se agradece que no se volviera un personaje indiferente y malvado, ya que ese tipo de personajes siempre echan a perder la historia. En fin, Lincoln tiene un desarrollo coherente y bien realizado, aunque su actitud masoquista en el principio de la historia se vio exagerado, tuvo un levantamiento y poder darse cuenta que no debía seguir así, cosa que le ayuda y tenga un personaje decente. Rachel se nos introdujo como una chica ruda e indiferente de los demás y que es infeliz a pesar de ser millonaria. Vaya a quien me recuerda. Bueno, sigamos. Pese a que se nos introduje de esta manera, su personaje sufre un cambio a ser la chica tsundere, pero déjenme decirles que este cambio es justificado y se desarrolla de buena manera, debido a que se puede conectar con la personaje, pese a que en ocasiones tiende a ser tedioso, esto no afecta a su personaje, donde también su último cambio se desarrolló acorde a lo que estaba transcurriendo, claro sin afectar lo que la caracteriza. En fin, su personaje es bueno. Mizuki se nos introduce como la típica otaku antisocial y que es muy tímida a la hora de conocer a la gente, que posteriormente cambia conforme pasa la historia, en especial cuando está con el albino y que este le da la confianza de poder conocerlo y que ésta no tenga miedo de abrirse con las demás, cosa que se desarrolla normalmente y es acorde con lo que se está contando, aunque tiende a ser un poco tediosa cuando se trataba de hacer entender al albino que no podía permitir abusos. Los cambios son coherente e interesante, cosa que hace su personaje bueno. Sabrina se nos introduce como una chica tragalibros muy inteligente, además de poseer cualidades que nadie tiene. A mi consideración es la mejor desarrollada de la historia, ya que si se maneja bien su apoyo al albino sin que se viera tedioso o aburrido. Además de que sus frases filosóficas fortalecen su personaje en el sentido de su inteligencia psicológica y el hecho de que fuera una bruja no afecta mucho a su personaje, pero que sufre un cambio radical al igual que las otras cuando empiezan a sentir una atracción con el albino, cosa no está mal, pero echa a perder un poco la construcción que había tenido a lo largo de la historia. Dejando eso de lado, su personaje es muy bueno. El antagonismo de las hermanas es lo típico para reforzar el personaje del albino y que éstas toman el protagonismo cuando se les requiere o simplemente están para hacerle la vida de cuadritos al peliblanco. El hecho de que las chicas empezaran a tener sentimientos por el albino era algo de esperarse y que el autor supo desarrollarlo de manera normal, sin necesidad de cambiar lo establecido con anterioridad o agregar cosas innecesarias que afecten a los personajes. Quizá fue predecible los momentos en que éstas se aprovecharon de la situación, sin embargo, no quita el buen manejo de estos para satisfacer a los fans de paso. En conclusión, Elecciones es una historia que proporciona un mensaje de superación lo cual lo ejecuta de buena manera, el romance se utiliza de buena manera sí que acapare toda la historia, la inclusión de varios personajes como se lleva a cabo en la serie se llevó bien sin que ninguno de los personajes se sienta como relleno a pesar de que no tengan tanta participación en la historia más que solo ser amigos del peliblanco. En fin, es un fanfic excelente y que merece estar en el top. Puesto 5. En el puesto 5, tenemos al fanfic Link Aloud presenta la casa Loud. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir de esta obra en la review que hice, la cual dejo el link en la descripción.
Solo puedo decir que es un fanfic que realmente lleva a cabo la esencia de los Loud en el mundo de Linka y sus hermanos en una excelente manera que lo hace entretenida de leer, y siendo honestos, para mí es el mejor fanfic que he leído sobre la serie, lo cual es una obra que recomiendo leer y que una historia excelente y se merece su puesto en el top. Puesto 4. En este puesto nos encontramos con el fanfic Tú y yo, por el autor CrossFit 1. La historia nos narra la continuación del fanfic que comentaré más adelante, en donde Lincoln y Ron y Anne escapan de la ciudad y van en búsqueda de una nueva vida. La historia es interesante donde los chicos presentan unas cuantas dificultades para cumplir con su objetivo, pese a que en algunas partes llega a romper con la lógica, como el hecho de que un lugar les diera empleo a chicos de 12 años, o el hecho de que lograran rentar un departamento sin que las autoridades estuvieran de por medio, no ayudan a la historia, aunque tampoco la perjudica tanto o mata de por sí. Su construcción es sólida con algunos momentos que refuerza el objetivo de la historia y a los personajes, como ejemplo tenemos los momentos amorosos que encabezaron la latina y el peliblanco que fueron sólidos y ayudan con la construcción del ship, o la tensión generada entre la familia Loud y Lincoln, y por último el combate de Lincoln que Lynn le costó la victoria. Ahora pasando con la construcción de los personajes, solo destacaré a unos pocos para no alargar tanto este video. Lincoln tiene un personaje bueno en el sentido de que no sobreexplotan demasiado el motivo de que Lincoln escapara, además de por querer proteger a la latina, y que también se retoma su caracterización como ser el hombre del plan, que tiene una construcción decente pero que no sobresale tanto como su enamoramiento con Ronnie y su resentimiento con su familia, en especial con Lynn. Ya con lo expuesto, diría que su personaje es decente sin llegar a ser ridículo o llegar a ser excelente. Ronnie Anne en su personaje se desarrolla como una chica indecisa y gran corazón, pero que mantiene su aura de rudeza como lo tenía en la serie, donde su desarrollo al principio de la historia no iba más allá de eso. Sin embargo, eso cambia conforme pasa la historia, debido a que ahora se vuelve más amable y dulce en lo natural, por su familia y por su amor hacia Lincoln. Más allá de eso, no hay mucho que destacar, más que su personaje es decente. Lynn en la mitad de la historia, se nos vende como una villana solamente, por el rencor que le tiene a Lincoln por haberse escapado y por haber hecho preocupar a su familia, mientras que solo él mostraba indiferencia con ellos a excepción de Lenny, Lana y Lucky, cosa entendible, aunque se vio algo forzado, porque en episodios anteriores pese a la indiferencia que mostró ante la situación, se mostraba también signos de arrepentimiento, pero que al ver al albino resentido, cambió drásticamente y muy precipitadamente por el hecho de tener un villano sí o sí, cosa que no ayuda en su personaje y que para colmo, sus razones de odiar a Lincoln son poco creíbles, lo que hace que tenga un personaje mediocre. De Lenny, Lana y Lucky, solo puedo decir que son el apoyo de Lincoln al igual que la señora Santiago y Bobby con Ron y Anne. Como punto extra, el desarrollo del Ron es bueno ya que los momentos amorosos que tuvieron son convencionales y en parte emotivos, y cosa que le agradezco al autor, es que no nos restriega el romance en la cara y que lo no vuelve en el todo de la historia porque no lo requería, cosa que favorece al ship y que tiene un desarrollo sólido. En conclusión, Tú y yo, es una historia entretenida que desarrolla de manera decente los ships y los momentos de tensión y la historia que contó sobre la situación que ambos pasaban, que fue muy bien elaborado, además de ofrecer algo fresco como una posible relación entre Bobby y Lenny, pero que el manejo de personajes como Lynn o los señores Loud y poner cosas precipitadas y forzadas como la rivalidad entre el albino y la deportista, y que se pudo utilizar mejor el hecho de que Lincoln fuera un wrestler para armar un combate con Lynn, pero que no se realizó. Y por estos aspectos la historia es decente, pero que no merece estar en el top. Puesto 3. Ya nos estamos acercando a ese grandioso puesto 1, donde veremos cuál es el mejor fanfic de la serie según por lo que ustedes votaron. Pero por ahora comentaré el fanfic que está en este puesto, la cual es el fanfic Conociéndote, por el autor Kingslayer. Puedo describir esta obra como un ejemplo de que para realizar un romance simple, pero bien elaborado, sin necesidad de añadir tantos elementos, más que solo lo básico cuando se va a escribir este género. La historia empieza con la familia Santiago llegando a Royal Oaks después de mudarse y a Lincoln triste por la partida de su mejor amigo y mostrar un estado pesimista ante todo. Luego estos dos se conocen y empiezan a realizar actividades juntos, para posteriormente comenzar el romance entre estos dos. Su relación se construye de excelente manera, sin llegar a restregar el romance a más no poder, y que ambos vayan construyendo la relación de poco a poco, incluso los cambios que ellos tomaron en sus personajes se vieron bien y necesario para poder desarrollarlos más a fondo en la historia que comenté anteriormente. Pasando con los personajes, la verdad no tengo mucho que decir ya que se desarrollaron de manera simple y bien hecha.
Lincoln como personaje cumple con su cometido de ser el chico del plan y un poco más serio que se le vio bien, incluso cuando le contó su pasado a Ronnie, no se vio forzado, sino que algo que ella tenía que conocer del albino, puede simpatizar con él, aunque no del todo. En sí su personaje es bueno. Ronnie Anne como personaje también se desarrolla de buena manera, donde se establece como una chica ruda, pero sin indicios de bravucona, solamente ser una chica ruda y que tiene un gran corazón, lo cual se desarrolla de manera normal, lo cual no es malo y refuerza su personaje. Las hermanas Loud tienen una gran participación en la historia como las típicas entrometidas, donde su desarrollo es consistente y sólido, cosa que hace que la historia toma un poco de humor a la situación, ya que logran desenvolverse de buena manera para entretener al lector. No tengo mucho que decir de esta historia, solo que es un romance básico que cumple con su objetivo de llegar a ser bueno, los personajes están bien desarrollados y cumplen con el estándar requerido, y que es una historia que hace ver bien a la pareja más desaprovechada de la serie, por lo que puedo decir que es un fanfic muy bueno y en lo personal se merece estar en el top. Puesto 2. En este puesto nos encontramos a, el primer Loud, por parte del autor Ale Hinks. Realmente no me sorprende que esta historia esté en el top. Para empezar, este fanfic comienza con Luke, quien se nos revela que es un Loud tras lo que su madre adoptiva le confesó toda la verdad, lo que nos deja con la intriga de lo que pasará posteriormente. El camino que tomó Luke de volverse un Loud fue el necesario para poder desarrollar lo que fue su personaje y a la historia. El proceso de adaptación fue el necesario y reconocer las acciones que hizo Luke para poder ganarse la confianza de los Loud, aunque siento que un poco apresurado el hecho de que Lenny revelara que él era su salvador a toda su familia, lo que obviamente generó sospechas por parte de los señores Loud, apenas en el segundo capítulo. Claro, eso no quita el hecho de que la historia fue de menos a más con el transcurso de los capítulos. Los momentos de tensión y suspenso fueron acordes que elevaron a los personajes y a la historia. Y para darles el ejemplo, tenemos el momento en que Luke tenía que salvar a Lori de uno de los chicos que trató de lastimar a Lenny, que es muy satisfactorio por cómo te vende el momento y que puedes simpatizar con los personajes. Pero el momento que se llevó los reflectores de la historia, fue el careo entre Luke y Luna, que fue lo mejor de la historia, por los sucesos del pasado, como cuando ellos se conocieron, cómo se hicieron amigos, y el dolor de Luna por ya no volverlo a ver. Su tristeza y rencor están justificados y sientes empatía con lo que Luna sufre, aunque sí exagero un poco la situación por decir que le hizo mucho daño solo porque no pudo contactarse con ella, pese a que esté justificado. El desarrollo de los personajes es algo que cumple en esta historia. Luke está establecido como un chico con muchas cualidades parecidas a la de los Loud, como idear varios planes como Lincoln o de practicar disciplinas sobre defensa personal como Lynn, ser muy seguro de sí mismo para hacer las cosas y que buscará proteger a su familia. Cosa que está bien elaborado y desarrollado, por la manera en que trató de unirse a la familia y de sus acciones para consagrarse como el hermano mayor de la familia. Linda se establece como un personaje con un pasado horrible, pero que cambia cuando tiene a Luke. Que está justificado su actuar de tantos años y del por qué secuestró a Luke tras contar su pasado y las tragedias lo que casi la llevaron al borde del suicidio, y que después muere por su enfermedad. De los Loud no hay mucho que resaltar ya que siguen estando acordes a la serie y estar sorprendidos por saber que tienen un hermano mayor, solamente destacar a Lori, Lenny, Luna y Lynn. Lori tuvo un papel en el que empezó a desconfiar del actuar de Luke, tras todas las acciones que realizó a la familia, cosa que se entiende por parte de la mayor, y que ésta poco a poco le va teniendo confianza a su hermano y comenzar a hablar con él y hacerle preguntas que eran necesarias de saber. Lenny solo tuvo una participación donde solamente tenía que ser rescatada por Luke y de hablar con su familia de eso, además de ser la niña kawaii con los demás. Luna solo tuvo una participación en donde tenía que revelar su historia con Luke y el dolor del pasado que le ocasionó, además de llorar fuertemente y tener que ser consolada por él mismo, donde ya explique por qué lo considero el mejor momento de la historia, por cómo fue la emotividad que establece. Lynn solamente tuvo relevancia cuando su entrenador no la dejó entrar al equipo de artes marciales mixtas solo por ser mujer, donde Luke la ayudó con una vieja amiga suya y pudo ingresar al equipo, de ahí, ya no tiene más relevancia. En conclusión, el primer Loud para ser uno de los primeros fanfics de la serie, cumple con su cometido de entretener y de contar un tema tan delicado como el enterarse que tienen un familiar después de tanto tiempo, y para concluir puedo decir que es una historia muy recomendable si quieres descansar de tantos fanfic de No Subslut y que sin duda se ganó su lugar en el top. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es el mejor fanfic de la serie? Bueno, aquí está. Puesto 1.
En este puesto nos encontramos con el fanfic Yo Puedo Solo, por el autor Pyro 212. Este fanfic tiene como base el episodio Brawl in the Family, en el que después de la pelea que tuvieron las chicas, estas empiezan a culpar a Lincoln, y este ya enojado, toma defensiva con ellas, lo que culmina en que Lincoln ya no ayudara a sus hermanas y conlleva a firmar un tratado de eso. Pasan 2 años y se revela la situación actual de cada uno de ellos. Esta historia se desenvuelve de buena manera, ya que se justifica el actuar del albino por todo lo que sus hermanas dijeron y pensaban de él, las consecuencias que recibieron y también las situaciones en donde la mayoría de las hermanas se desarrolla acorde a lo establecido, en especial a Lincoln, Lynn y Lana. Esta vez será necesario comentar a cada uno de los personajes, ya que todas tienen relevancia en la historia. Lori mantiene su personalidad como en la serie, solo que, tras firmar el tratado, su castigo fue que no pudo ir a la universidad de sus sueños pese a esforzarse demasiado, además que no pudo sostener su relación con Bobby, y ahora retornará a la casa Loud. Lenny tras firmar el tratado, su castigo fue que no pudo cumplir su sueño de ser una gran diseñadora de modas, pero que aún mantiene una relación estable con su hermano y seguir siendo la chica kawaii. Luna tuvo un cambio drástico en su personalidad, ya que tras firmar el tratado y que Lincoln ya no la ayuda más, esta se vuelve un poco rebelde, además de que su banda se separó y que ella reprobó 2 años en su colegio. Y lo que la obliga a ponerse lista porque si reprueba, ella tendrá que cambiarse de colegio a otro estado. Luan solamente cambió en el sentido de que ahora perdió su negocio y que se vuelve un poco más seria. Lynn es una de las que tienen mayor participación, debido a que por su comportamiento, esta fue echada de sus equipos deportivos y que no tiene una buena relación con el albino. Lucky solamente renunció a su club de poesía porque ya no podía hacer buenos poemas. Lana también es una de las que tuvo una mayor participación en la historia, debido a que se ha metido en problemas por querer salvar a animales, pero que obviamente es un engaño, y que tuvo un capítulo completo sobre eso. Lola tuvo poca participación, pero lo más relevante fue el hecho de que ya no puede llegar al podio de sus concursos porque su hermano ya no le ayuda, y de no tener una buena relación con él. Lisa solamente cambió el hecho de que su hermano ya no le ayuda con los experimentos, porque ésta lo sigue haciendo. Lily solamente creció y listo. Y finalmente Lincoln, quien es el único que tiene un cambio más notorio en la historia, porque cambia su actitud a ser un poco más duro con sus hermanas, pero que no cambia el hecho de querer ayudarlas cuando en verdad lo necesitaran, y ser el único que tuvo éxito en su pasatiempo. De personajes secundarios solamente comentaré uno. Thatch pasa a ser uno de los antagonistas de la historia tras su ruptura con la pandilla y el hecho de que tenga rencor con Lincoln, Clyde y Liam solo por la partida de Rusty, no se me hacía claro, aunque el autor supo aclararlo posteriormente y el hecho de que buscó que Lincoln le tratase de hacer daño solo para sacar de la jugada a Chandler fue lo que reforzó su personaje. Y me parece interesante cómo va tomando un rumbo en donde Lincoln ayudará a Lynn de librarse de las trampas de Thatch y cambiar sus notas sigue en espera. En conclusión, Yo Puedo Solo es una historia que tiene ciertos errores ortográficos, su historia es interesante por los rumbos que ahora va tomando y que realmente es una historia que vale la pena leer y que busca entretener pese a contar con su desarrollo de personajes decente, lo que la convierte en un fanfic bueno. Y bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte, realmente quería comentar cada una de estas obras, disculpen si cometí unos errores, es solo que necesito practicar mi argumentación, además de que ustedes pueden comentar qué opinan ustedes de estos fanfics en los comentarios. Recuerden que próximamente haré una review completa de una historia que dejaré a elección de ustedes en la comunidad. Sin más relleno innecesario, me despido y nos vemos en un próximo video. Styles cambio y fuera.